Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Ok, vamos a estar en el capítulo 17. Vamos a leer todo el capítulo. Tenía las negras intenciones de leer el 17 y el 18, pero es mucho material. La verdad son muchos detalles. Entonces vamos a tratar de completar el capítulo 17, de entender un poquito de este misterio de la Babilonia. Y lo leemos completo, luego oramos y luego para pedirle al Señor que nos ayude. Y luego vamos a irnos verso por verso, ¿ok? Vamos a empezar entonces desde el versículo 1, capítulo 17. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Padre, te pedimos en esta hora que nos llenes con tu Espíritu Santo. Señor, abre nuestro corazón mientras abrimos tu palabra, y te pedimos, Padre, que tú por favor nos des sabiduría, que tú, Señor, nos des entendimiento, que a través de tu palabra, Señor, podamos entender lo que tú nos hablas, que podamos tener claridad, que podamos aplicarlo a nuestra vida, que podamos ver, Señor, la relevancia de vivir en este mundo siendo tu pueblo, siendo, Señor, peregrinos y extranjeros. Señor, que podamos estar atentos, que podamos entender el llamado que tú nos has dado a salir, Señor, de este mundo, a vivir de una manera distinta, para que podamos darte la gloria a ti y que podamos mostrar al mundo, Señor,
que no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo les quedó el ojo con la lectura? Está fácil, ¿no? Bueno, acuérdense que la semana pasada vimos las 7 trompetas. Dijimos que era la última serie de 7. 7 sellos, 7 trompetas, no, vimos las 7 copas. Y 7 copas, que es lo que vimos la semana pasada. Y aparentemente, como decía allí, esto concluye, termina, culmina el juicio de Dios sobre la tierra. Sin embargo, como les había anticipado, capítulos 17 y 18 van a hablar específicamente de Babilonia. Se va a centrar en el juicio sobre Babilonia, un misterio, como dice aquí, y ahorita lo vamos a ver. Y en el capítulo 17 nos va a describir a Babilonia, y en el capítulo 18 nos va a mostrar el resultado de su juicio o del juicio de Dios sobre Babilonia. Lo importante primero es que entendamos a qué se refiere con la Babilonia. El verso 1 comienza diciendo otra visión. Dice el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Ustedes saben que en el capítulo 16 estos ángeles fueron protagonistas, cada uno de ellos iba vaciando la copa y se ejecutaba un juicio en la tierra. Y dice que uno de esos ángeles habló con Juan y le dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. De entrada el nombre es así como que, órale, ¿no? La gran ramera. Ese es el nombre con que se refiere a Babilonia. Ahora, de entrada aquí tenemos que reconocer algo. Acuérdense que en el libro de Apocalipsis en varias ocasiones Juan utiliza a una mujer para representar algo. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 12 vimos la representación del pueblo de Dios como una señal, una mujer que estaba dando a luz, que estaba embarazada y estaba por dar a luz. Dice que la ve en el cielo, la ve con estrellas alrededor, con un manto, y nos explica que es el pueblo de Dios. Ahora, lo que va a suceder es que de aquí en adelante va a ser un contraste Juan. Un contraste entre esta mujer, la Babilonia, la gran ramera, que representa una ciudad, o más bien se representa como una ciudad, y va a ser un contraste con otra mujer que va a aparecer más adelante, que es la Jerusalén celestial. Y va a ser un contraste entre la naturaleza de estas dos mujeres, entre la vestimenta, y hay 2 obras. Una obra de Agustín. Agustín escribió una obra que se llama La ciudad de Dios, y Agustín la escribe después de que Roma es invadida, es saqueada. Roma tenía la fama de ser una ciudad súper protegida, y en 800 años nadie había penetrado la ciudad de Roma, y los visigodos llegan, asedian la ciudad, hacen un pacto con el emperador en turno, le regalan 300 esclavos a cambio de que le den tributo. El rey no cumple, el emperador de Roma no cumple con su tributo, y los 300 esclavos que tenían como regalo van y abren las puertas para que entre el ejército visigodo y saquean la ciudad. 800 años sin que nadie cruzara la ciudad, entran los visigodos, saquean Roma, y entonces la gente comienza a decir, para ese tiempo ya era el cristianismo la religión oficial del imperio romano, y entonces la gente comienza a decir, ¿no estábamos mejor cuando no éramos cristianos? Y Agustín escribe La ciudad de Dios, hablando acerca del contraste entre la ciudad del mundo y la ciudad de Dios, el cristianismo. Pero este contraste que vemos aquí es entre la ciudad del mundo y la ciudad celestial. Y vemos, por ejemplo, en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el verso 9, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Interesante que en los 2 casos es un ángel de los que tenían las 7 copas. Uno va y le dice a Juan, te voy a mostrar a la gran ramera
Pero después este ángel también de los 7 le dice: ven para acá, te voy a mostrar a la esposa del Cordero. Y luego dice allí, el verso 10, capítulo 21, verso 10: me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Él dice que Juan es tomado en el espíritu, llevado a un monte y ve la ciudad bajando del cielo. Ahora, si te regresas al capítulo 17, en el verso 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Y ese contraste que vamos a ver entonces entre la gran ramera, la Babilonia, y la esposa del Cordero, la Jerusalén celestial. De tal manera que Juan está usando la figura de una mujer para ilustrar dos realidades: la del mundo y la de la nueva creación. Entonces regresamos al capítulo 17. Viendo esto entonces, dice el versículo 1 que le va a mostrar a Juan la sentencia contra la gran ramera. Sin embargo, en el capítulo 17 no vamos a ver tanto detalle de la sentencia, sino más bien una explicación, una descripción de quién es esta gran ramera. Mucha de esta descripción la vamos a hallar del Antiguo Testamento, como acostumbra Juan en Apocalipsis, por ejemplo de Jeremías 51, apúntalo allí para que veas. En tu casa lees el capítulo 51 de Jeremías y te vas a dar cuenta de los parecidos, de las similitudes que hay. Y dice el versículo 2 que con esta gran ramera, dice el verso 2, han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En el contexto que está mostrando Juan a la gran ramera, si nosotros volteamos un poquito al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta, lo hemos visto en el pasado, que históricamente en algunos momentos los profetas hicieron referencia a Israel o a la ciudad de Jerusalén o como esposa o como una prostituta. En Isaías 62:5, por ejemplo, Isaías 62:5 se hace referencia a Israel como esposa. Dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Ahí estaba en una buena racha. Está anunciándole una buena relación Israel con Dios. Sin embargo, en Isaías 1:21 hace referencia como prostituta a Israel. Dice el versículo 21: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Y no pierdas de vista algo. Cuando hace referencia normalmente la Biblia a esta conducta de promiscuidad o de prostitución, no se refiere exclusiva o necesariamente a inmoralidad, sino básicamente a idolatría. Cuando Israel abandonaba a Dios y se volvía a los dioses ajenos, a los dioses de los pueblos alrededor, o cuando Israel se olvidaba de la justicia y seguía sus propios caminos, Dios hacía referencia a ella como una mujer infiel, alguien que había abandonado a su esposo para ir tras sus propias pasiones. De esa manera es que se describe aquí como esposa cuando está en esa relación con Dios, o como una prostituta cuando se olvida, cuando se aleja de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento no solamente a Israel o a Jerusalén se le llama de esta manera, sino que hay imperios que son mencionados en la Biblia. Por ejemplo, Nahum en el capítulo 3, verso 4 dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Es decir, aquí está hablando de una nación ajena a Israel, está hablando de la ciudad de Nínive en particular. Sin embargo, también, no es la única, también en Isaías 23:17 habla de otra ciudad, habla de Tiro,
y dice: acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Ahora, aquí en el capítulo 17 comienza hablando de que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. Y esta cita, como decíamos, en Jeremías 51, verso 12 dice: levanten bandera sobre los muros de Babilonia, refuercen la guardia, pongan centinelas, dispongan celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Y pareciera que Juan está hablando de la Babilonia histórica. Si tú recuerdas, si alguna vez has visto en los libros de historia o conoces las maravillas del mundo antiguo, Babilonia era una ciudad que estaba junto al río Éufrates y tenía canales interiores. La ciudad era espectacular. Y por eso se llamaba la ciudad que estaba asentada sobre muchas aguas. El problema es que en la época de Juan, Babilonia no existía más. Había sido destruida, no era nada. De tal manera que Juan está usando la figura de esa ciudad que fue imponente, de ese imperio que fue poderoso, como dice aquí, que tenía rica en tesoros y que era codiciosa, para identificarla con otra ciudad, con otro imperio de su época. Y como un ejemplo de cómo los principios que Juan menciona trascienden, no son más allá de su época, trascienden la historia. Entonces dice aquí que esa gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Dice que los reyes de la tierra han fornicado, se han embriagado con su fornicación. Y si vemos el contexto entonces de este capítulo, lo que está hablando básicamente cuando hace referencia a Babilonia, no es de una ciudad en particular o exclusivamente. Si bien en la época de Juan, y lo vamos a ver más adelante, Juan estaba identificando a esta Babilonia con Roma, con la ciudad de Roma, con el imperio romano, está hablando de algo que trasciende su época, algo que va más allá de la historia. Les voy a compartir un comentario. Escuchen esto: el contexto de Apocalipsis 17 y 18, la imaginaria no es la del libertinaje religioso, sino la de la prostitución de todo aquello que es bueno y noble en aras de lo que es más cuestionable, con fines de lujo y poder. Es decir, cuando está hablando de Babilonia no está hablando solamente de inmoralidad. Está hablando de todo aquello que pasa por encima de lo bueno, que pasa por encima de lo noble, en aras, dice, de lo que es más que cuestionable, obtener lujo y poder. Cuando está hablando de Babilonia, Juan se está refiriendo a lo mundano. Se está refiriendo a la adoración del poder del logro humano. Si tú te acuerdas, Babel, esa ciudad que se construyó en el libro de Génesis, nos narran, fue construida cuando los hombres se pusieron de acuerdo. ¿Y qué dijeron los hombres? Tenemos el mismo idioma, tenemos el mismo propósito, juntémonos, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Y qué sucedió? Dice que el Señor trajo confusión y no se terminó esa obra, los hombres fueron dispersados. En este caso, se está tomando a Roma como el ejemplo de aquello que prostituye, aquello que corrompe con fin de alzar lo que es el logro humano. Dice allí, en el versículo 3, dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok, ya nos dijo aquí en el versículo 2 cuál es el efecto que tiene esta mujer en los hombres, en los moradores de la tierra. Dice que los reyes cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad.
básicamente está hablando de cómo los reyes alrededor han sido seducidos viendo a esta ciudad, viendo la prosperidad, viendo el poder, viendo la riqueza, el lujo. Dice que los reyes han sido seducidos, pero no solamente los reyes, sino que los moradores de la tierra. Ahora, normalmente en Apocalipsis hemos hablado de cómo se divide la humanidad entre los moradores de la tierra y ¿quiénes? Los seguidores del Cordero. Solamente hay dos bandos. De hecho, lo aclara más adelante. Nos dice quiénes son los moradores de la tierra. Allí, si te vas al versículo 8, la segunda parte del versículo 8 dice: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia. Cuando habla de los moradores de la tierra, básicamente está hablando de aquellos que no son discípulos, de aquellos que no han seguido al Cordero, de aquellos que viven en el mundo, que son del mundo, son los moradores de la tierra. Acuérdense que Jesús dijo que nosotros estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. Estas personas se identifican con el mundo. Y dice allí, entonces, en el versículo 2, que se han embriagado con el vino de su fornicación. Están intoxicados por la influencia, por las prácticas de este imperio de Roma. Ahora, en Jeremías 51:7 se usa otra vez. Juan está mirando la manera en que el profeta Jeremías usa Babilonia. Dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Es decir, la gente al ver a Babilonia, en este caso Roma, estaban mareados, estaban intoxicados. Era lo máximo. Pero no sucede lo mismo hoy. Piensa, ¿cuál es tu modelo de país? ¿Cuál es el país al que dices, es que ¿por qué no somos como Holanda? ¿Por qué no tenemos ciudades como Ámsterdam, donde puedes irte al bar a fumar la mota que tú quieras, o puedes irte y escoger en aparador a la prostituta? O sea, ¿cuál es tu modelo? ¿Cuál es el modelo de la gente de lo que es una nación desarrollada? ¿Cuáles son los modelos o los países que admiramos? ¿Los que son poderosos militarmente? ¿Los que tienen el poder económicamente? ¿Cuál es aquella ciudad que te gustaría fuera Hermosillo? ¿Las Vegas? ¿Nueva York? ¿Cuáles son los modelos? Dice aquí que Dios usó a Babilonia en su tiempo como una copa para intoxicar, para marear, para aturdir a las naciones. Verso 3 dice: entonces me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es interesante porque, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 12 también la mujer es llevada al desierto, pero es otra mujer. Aquí el desierto, en el capítulo 12, era un lugar donde Dios iba a guardar a su pueblo. En este caso, el desierto es el lugar donde lleva a Juan fuera de la ciudad para que voltee y vea la ciudad. Y dice que voltea y lo que ve es una mujer sentada sobre una bestia. Ahora, todos estos símbolos, la bestia ya sabes quién es. Dice aquí, una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y si tú te vas al capítulo 13, al versículo 1, comienza diciendo: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombre blasfemo. Está hablando de la bestia que subió del mar. Y imagínate la escena. Está esta bestia que, como el dragón, es escarlata, roja, y arriba, jineteando allí, está una mujer. Y eso es lo que ve Juan. Eso es lo que ve. Y de tal manera que tú puedes ver, ya habíamos visto esa trinidad del dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Y decíamos, el dragón es Satanás, la bestia que sube del mar es el poder humano, el poder político, y la bestia que sube de la tierra es el poder religioso. Y tiene sobre la bestia
está sentada esta mujer, que se representa como Babilonia. Y luego se nos describe en el versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. La mujer está vestida de manera elegante. Es más, el púrpura es el color real. Si ustedes recuerdan a Jesús, cuando se estaban burlando de él, le ponen un manto púrpura, porque para teñir con esos colores se requerían ciertos animalitos que eran muy difíciles de encontrar. Era costosa la púrpura. Y dice que la escarlata, igual, eran colores para gente rica. Y esta mujer está vestida de púrpura, de escarlata, y luego dice el versículo 4, está adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y es muy interesante porque cuando se habla de la mujer, se destaca el lujo y la realeza de sus vestidos, se destaca el oro, las piedras preciosas, las perlas, que nos hablan de riqueza y de lujo. Ahora, si tú ves el contraste de esta mujer, de su ropa, de su vestimenta, con la otra mujer que se describe más adelante, ve Apocalipsis 19, por favor. 19, verso 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hay un contraste. Dice, la esposa está vestida de blanco, de lino fino, resplandeciente. La ramera está vestida de púrpura y escarlata, oro, piedras preciosas, perlas, y tiene una copa. Y esa copa dice que es una copa de oro. Y lo que está hablando es de la apariencia atractiva. Imagínate que te estén ofreciendo una copa de oro. Es una oferta de satisfacción. Te menciona algo que parece ofrecer satisfacción carnal. Sin embargo, Juan dice que está llena de inmundicia. Se ve muy atractiva, está en un empaque atractivo, es oro, te está invitando con la copa, pero Juan dice está llena de abominación y de inmundicia. Ahora, en el versículo 5 nos dice que en la frente tiene un nombre escrito, que es misterioso. Y hemos visto también en Apocalipsis cómo continuamente se nos describen o sellos o nombres escritos, hablando de pertenencia, hablando de protección. Y dice que en este caso tiene ese nombre en el verso 5, que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, es misterioso, o es un misterio en el sentido de que solamente a quien Dios le revele puede entender el significado de este título. Básicamente lo que estaba hablando es que Babilonia, representando el sistema pecaminoso que aparta a los hombres de la adoración a Dios. En este caso hablamos de Roma, que al igual que Babilonia se ha ganado su nombre, su reputación entre los imperios, que en la época era la encargada de traer paz a las naciones, la Pax Romana, que era a punta de espada, era o te sosiegas o te mato, ¿no? Y era la admiración de todas las naciones, el imperio romano. Ahora, el asunto es que Roma, al igual que Babilonia, no estaba contenta con su propia perversidad, sino que extendía sus prácticas a todas las naciones, sobre todo aquellas que estaban bajo su dominio. No olvidemos algo, acuérdense del contexto. Contexto era adoración imperial, adoración al imperio romano. Todas las naciones que estaban bajo el imperio tenían obligación de adorar al emperador, de adorar al imperio. Y de tal manera que se dice pues que Roma estaba llevando sus abominaciones a otros, no solamente a ellos. Roma en la época y a lo largo de la historia ha tenido una reputación mala. Estaba
estaba leyendo acerca de la corrupción en Roma. De hecho, un historiador decía pues que el principio de la caída de los imperios siempre tiene que ver con la corrupción moral. Y hablaba de cómo en Roma, teniendo toda la riqueza y teniendo todo ese poder que tuvieron, vino la degradación moral otra vez y empezó a carcomer al imperio. Y hay una historia que es muy, muy ilustrativa de esto. Hay una mujer que fue esposa del emperador Claudio, que se llamaba Mesalina, que se hizo famosa por su inmoralidad. Y hablan de cómo Roma representaba toda esa parte inmoral también y decadente. De tal manera que cuando habla como la madre de las rameras, habla de esta influencia que estaba teniendo sobre otras naciones, no solamente en la misma ciudad, sino que ejercía a través de su poder y de su influencia todas estas prácticas también que afectaban, prácticas inmorales que afectaron al resto de las naciones, pero que traían admiración al ver la riqueza, al ver el esplendor del imperio romano. Ahora dice el verso 16 y nos muestra ese contraste. Una ciudad que se muestra poderosa, rica, elegante, real, luego nos muestra en el verso 6 su verdadera cara. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Acuérdate, Apocalipsis, en la época que Juan escribe no había cine, no había libros con ilustraciones para que los tuvieras en tu casa. Juan está transmitiéndote visiones. Y por eso te invitaba ahorita para que veas la escena. La mujer con su ropaje real, con sus joyas, con sus vestidos caros, montando una bestia, con una copa en la mano. Pero luego nos dice Juan, está embriagada, dice esta mujer, está ebria, ¿de qué? De sangre. Ahora, algo que se ve raro se torna repugnante. Esta mujer está bebiendo la sangre, pero no de cualquier persona, no de cualquier grupo de personas. Dice allí en verso 6 que es la sangre de los santos, de los mártires de Jesús. Y cuando Juan ve eso dice, me quedé asombrado, me choqué. ¿Qué representa esto? Básicamente lo que está diciendo es que está describiendo una matanza sin sentido, simplemente por placer. Está resaltando la cantidad de gente que ha matado, la cantidad de gente que ha asesinado, y cómo esta mujer se embriaga con esa sangre derramada. Ahora, no olvidemos algo. En el tiempo de Juan ya había habido persecución a los cristianos en la época de Nerón, poco antes de Juan. En el reinado de Domiciano, que es donde estaba Juan, no fue tal la cantidad de mártires, pero sí hubo persecución. Sin embargo, lo que estaba mostrando es que más adelante la persecución continuaría. Y lo que está enfatizando aquí Juan es el hecho de que Roma como imperio lo disfrutaba. Era algo que hacía sin sentido. Quizá hayas escuchado los relatos de cómo los cristianos fueron en periodos de persecución torturados. Es decir, no solamente en el circo romano los usaban como carnada para echarlo a los leones, para echarlo a las bestias, pero también dice que los encendían como antorchas en los jardines del emperador. Agarraban a los cristianos, los echaban en aceite y luego los prendían como lámparas. La persecución ya había comenzado y hablan del imperio como esta mujer borracha, embriagada de sangre. Y Juan está asombrado, la ve con vestido ostentoso, la ve adornada con toda esa riqueza, sentada sobre la bestia y bebiendo la sangre de sus víctimas. Y eso nos muestra la verdadera cara de esta mujer, de esta ramera. Ahora, lo que sigue es que explica
el ángel lo que significa, o más o menos trata de explicar, no nos va a quedar muy claro del todo, pero explica qué es la visión que está viendo Juan. Dice allí, en el versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Verso 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, Juan va a comenzar a usar una serie de símbolos y va a repetir. Va a decir, estas 7 cosas significan esto, pero también esto y también esto. Y a final de cuentas no vas a saber qué significa realmente, pero vamos a ver cómo Juan usa símbolo tras símbolo para mostrarle a Juan la identidad, no solamente de la mujer, sino que Juan comienza describiendo a la bestia. Esto es lo que ya hemos visto, que a veces se usa esa estructura en Apocalipsis. Comienza con un tema y luego toca otro tema, luego regresa a este tema central y termina con lo que había comenzado al inicio. Juan comienza hablando de la mujer, luego habla de la bestia, el ángel le explica quién es la bestia y va a terminar hablándole de quién es la mujer. Así de que ahorita se enfoca en la bestia y dice en el versículo 7, yo te voy a decir el misterio. ¿Cuál misterio? Bueno, dice el misterio de la bestia y de la mujer que la monta. Y comienza diciendo en el versículo 8, la bestia que has visto era y no es. Ya habíamos visto esa descripción, que es una parodia de la manera en que se habla de Dios o del Cordero, cuando dice el que es y era y ha de venir. Aquí la bestia se habla de ella como la que era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Básicamente lo que está diciendo, si tú recuerdas, habla de esta bestia que tuvo una herida en la cabeza y que resucitó. ¿Se acuerdan cuando lo vimos hablando de la bestia? Y cómo esto dio pie a la leyenda de Nerón. Nerón, el rey que murió, el emperador que murió, y que la gente hablaba de que regresaría con un ejército parto para tomar venganza. Ok, ahora, Juan está hablando de esta Babilonia que en su época era Roma. Pero recuerden que el capítulo anterior vimos que estábamos en las 7 copas. Y lo que nos dijo Juan es que con estas 7 copas se completaba el juicio de Dios. Es decir, Juan no solamente está viendo para su época, sino que está viendo a la culminación del tiempo. Está viendo a los últimos días. Está hablando del regreso también de Jesús. De tal manera que lo que está hablando aquí, y hay diferentes interpretaciones. Ahorita vamos a entrar un poquito en el detalle. Pero habla primero de que esta bestia parece que ya no era, y dice que está para subir, o sea, como si fuera a resucitar, pero va a ser por poco tiempo. Dice allí, para subir del abismo e ir a perdición. Es decir, va a regresar, pero para ser derrotada, es lo que le está diciendo el ángel a Juan. Acuérdate que aquí el ángel le está explicando a Juan. Sin embargo, aunque está derrotada ya esta bestia, dice que los moradores de la tierra, que son aquellos, en el verso 8 al final, que no están inscritos en el libro de la vida, se van a asombrar. Ellos van a ser engañados. Y está hablando de cómo el llamado de Dios para su pueblo, dice que desde antes de la fundación del mundo, ellos dicen no están allí. Aquellos que no han creído, aquellos que se han rehusado a recibir al Cordero, aquellos que se han negado a arrepentirse y a dar gloria a Dios, ellos se van a asombrar con la bestia. Ellos van a estar asombrados. Dice el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. En la época, hablar de la ciudad de los 7 montes, cualquier persona
hubiera dicho es Roma. Roma se conocía como la Urbs Septicolis, que es la ciudad o las 7 ciudades. Se hablaba de Roma como la ciudad de los 7 montes. De tal manera que en la época de Juan, cuando él dice, el que tenga sabiduría va a cacharlo, son 7 montes, decían Roma. Ok, entonces es la primera pista que da. Dice, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hablando de la ciudad de Roma, está sentada sobre los 7 montes. Hasta allí vamos bien. Pero luego dice el verso 10, y son 7 reyes. Ok, tiene 7 montes, pero esos 7 montes también son 7 reyes. Y dice, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure por breve tiempo. Ahora, aquí entramos en problemas, porque comenzaron a decir los eruditos, ok, está hablando de emperadores. Entonces empezaron a contar los emperadores y decían, bueno, si el emperador del que está hablando, que es la bestia, es Nerón, entonces contamos para atrás y juntamos los reyes que han caído y luego los que vendrán y vamos a dar con la identidad del octavo. Pero resulta que si tú cuentas a partir de Nerón, tendrías que irte antes del año 70 para hablar de Apocalipsis, y Apocalipsis entonces se habría escrito antes de la destrucción de Jerusalén, lo cual muchos o la mayoría de los eruditos dicen que no es así. La mayoría de los eruditos hablan de Domiciano, pero para llegar a Domiciano ya no te dan las cuentas porque hay muchos más emperadores. De tal manera que lo que la mayoría dice hoy es que está hablando otra vez de un símbolo cuando habla de los 7. Y lo que está diciendo es la totalidad de los emperadores. Es decir, no se está enfocando en que tú encuentres uno en particular, sino lo que está diciendo es que va a haber, dice, son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo o poco tiempo. Ok, entonces cuando dijeron, bueno, está difícil ubicar reyes, quizá no se está refiriendo a emperadores, sino a reinos, porque en el Antiguo Testamento también los montes representan imperios. Entonces quizás se está refiriendo a los imperios y trataron de ubicar otra vez 7 imperios, pero la realidad es que ha habido muchos más de 7 imperios a lo largo de la historia y sigue habiendo en distinta manera el día de hoy. De tal manera entonces que otra vez no dan las cuentas, y lo que están diciendo básicamente es que en el libro de Apocalipsis los 7 reyes representan la totalidad del periodo de la dominación romana, sin hablar específicamente de un rey o de un emperador en particular. Lo que está diciendo es que lo que hayan durado los romanos, cuando habla de los 7, dice allí que va a haber un octavo. En el verso 10 dice, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Qué está diciendo? Que no importa cuánto dure en la época de Juan el imperio romano, la bestia no está en esos 7 o en ese periodo, sino que es necesario que pasen todos esos 7, pero la bestia en realidad es un octavo que va a durar poco tiempo, que pertenece, es decir, tiene las mismas características de estos 7 que están aquí, pero este es distinto, va a durar un poco tiempo y va a la perdición, es decir, va a ser derrotado también. Verso 11. Y la idea más que nada tiene que ver con el hecho de que durante el imperio romano estaba la persecución, y lo que dice es,
la persecución no se va a terminar, aunque parezca, como dice ahí, que uno ya no es, va a resurgir y va a continuar. Y Juan, o más bien el ángel está explicando a Juan que la capacidad, y lo hablamos cuando vimos de la bestia, tiene ese poder de que parece que está muerta y luego se levanta otra vez. Y los imperios así han sido, sea el imperio romano, sea el imperio babilonio, el imperio asirio, parece que es destruido y luego se levanta otra bestia en otro lugar con las mismas características, con el mismo orgullo, con las mismas prácticas. Parece que es destruido y vuelve a aparecer. Y lo que está diciendo aquí, la bestia o el que estamos hablando aquí, el octavo, es como estos, pero va a la perdición. Cuando venga otra vez, y está hablando otra vez del tiempo final, va a ser por un breve tiempo y es para ser derrotado. ¿Ok? ¿Más o menos? Ok, todavía no terminamos. Mira lo que dice después, verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Ahora, cuando habla de estos 10, dice que tienen un mismo propósito y van a dar su poder. Y nuevamente a lo largo de la historia han tratado de identificar quiénes son estos 10. Y algunos dicen, bueno, otra vez quizás sean representantes de los partos que se van a unir, o está hablando de Nerón guiándolos para destruir a Roma, o quizá sean 10 reyes literalmente que vengan y se unan para luchar contra la iglesia. Sin embargo, otra vez el número 10 se toma como el 7 simbólico, y lo que está hablando es que la totalidad de las naciones van a darle su lealtad a la Babilonia. ¿En qué sentido? Para pelear contra el Cordero. Ahora, hemos hablado de que la lucha contra el Cordero no es literal, ¿estamos de acuerdo? Como les decía, no va a venir Cristo con su espada y va a comenzar a pelear contra todos y todos van a tirarle cañonazos. Está hablando de la lucha contra su pueblo, las naciones contra el pueblo de Dios. Dice allí el versículo 14, van a pelear contra Él, pero Él los va a vencer. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y junto al Cordero, si te fijas, no está solo. Dice que también están allí su pueblo. Dice en el versículo 14, los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Y básicamente habla de las tropas celestiales que participan también en la victoria del Cordero. Ahora, tampoco, si tú te ves también echando espadazos o flechas, no es eso a lo que se refiere. Otra vez, el pueblo del Cordero ha vencido por medio de la sangre del Cordero y con su testimonio, porque acuérdense que menospreciaron su vida hasta la muerte. Ok, ahora dice allí el versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y de lo que está hablando, básicamente está hablando de la influencia que tiene sobre naciones completas, sobre toda la cultura, sobre toda la gente, sobre todos los pueblos, sin importar su lengua. Y dice el verso 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es interesante, no sé si entiendas eso, pero los mismos aliados van a acabar con la Babilonia, es lo que está diciendo.
En el capítulo 7 de Daniel se describe un cuerno que va y tumba a 3 cuernos también, y termina siendo 7 reyes. Los cuernos eran 10 reyes, sale un cuerno pequeño, golpea y terminan nada más 7. Y nuevamente lo que ven en Juan es Juan volteando a ver las profecías de Daniel, tomando esas figuras y usándolos aquí. Pero lo que dice es que esos 10 aliados que tiene Babilonia van a terminar destruyéndola a ella. Se van a volver contra ella, y dice, muestra la soberanía de Dios al decir que Dios ha puesto en sus corazones ejecutar todo lo que ellos han planeado. Es decir, nos muestra cómo Dios puede usar las cosas malas, cómo Dios puede usar la maldad para sus propios propósitos. Por eso dice allí que en el versículo 17, Dios dejó en sus corazones, les voy a leer otra traducción, dice, verso 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Todos estaban de acuerdo en que en rebelarse contra Dios, pero es curioso cómo sucede esto, cómo los mismos reinos, como decía ahorita, cuando hacen lo que les da la gana, cuando hacen a un lado a Dios, terminan destruyéndose a sí mismos. Y estos, aunque estaban puestos de acuerdo, terminan destruyendo aquella ciudad a la que admiraban, la que los embriagaba. Dice allí, en el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y nuevamente el ángel interpreta la figura para decir que es una ciudad. Si te fijan, hasta el final nos dice que es una ciudad, pero todas las descripciones que vimos arriba nos hablan otra vez de Babilonia. Sabemos que es una ciudad y está hablando de la ciudad que reina sobre la tierra. En el caso de Juan, en su época, Roma era la ciudad impía y seductora. Era la ciudad que traía la influencia sobre todo el imperio y que iba más allá, otra vez en la visión de Juan, más allá del primer siglo hasta el día de hoy. Cuando pensamos en eso, y regresamos a la pregunta que te decía ahorita, ¿cuáles son los modelos que tenemos? No solamente de ciudad, sino tú en tu vida personal. ¿De dónde tomas, de dónde adquieres lo que en el mundo se conoce como cultura? ¿Dónde están los valores? ¿De dónde tomas qué cosas son importantes y qué cosas no son tan importantes el día de hoy? ¿Cuáles son los modelos apropiados de conducta, la forma de pensar? ¿De dónde los estás tomando? En la época Roma dictaba, y es de lo que está hablando Juan. Y es interesante porque cuando tú ves la suerte de esta Babilonia personalizada o personificada como esta mujer, me recuerda mucho a Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? Jezabel, que ejercía el dominio sobre su esposo, el rey de Israel, y ella mandaba matar a los sacerdotes del Señor, y cómo termina desnuda, descuartizada, comida por los perros. Muy similar. De hecho, hay una escena muy impresionante en el Antiguo Testamento, pero nos recuerda el fin de esta ciudad. Dice allí que los mismos aliados se vuelven contra ella, y dice que termina el verso 16, desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Por qué? Porque Dios los dejó cumplir sus propósitos. Y otra vez, cuando hablamos de Babilonia, en términos de lo que el mundo es, en términos de la influencia del mundo, aún en la iglesia. Si tú recuerdas, en el capítulo 2 se advierte a una de las iglesias de que toleran a Jezabel, a esa profetisa que lleva a los cristianos a adulterar, a fornicar. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aplicar de esto? Bueno, primero quiero que veas algo. La manera en que se describe a Babilonia.
Babilonia se pinta de una manera atractiva. Si tú piensas en la dificultad de ser un discípulo de Jesús, te vas a dar cuenta que la dificultad tiene que ver no solamente con la persecución, porque aquí no tenemos persecución, sino con las sutilezas del mundo. Juan, el mismo Juan que escribió Apocalipsis, escribió la primera carta de Juan, y él advierte que tengamos cuidado con los deseos de los ojos, que tengamos cuidado con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida. Y la primera cosa que podemos ver aquí es que Babilonia es atractiva. La Babilonia se muestra en términos de riqueza, en términos de poder, en términos de placer. Te la ponen como una mujer seductora, una ramera. Y esa es la manera en que el mundo seduce a las personas. Es la manera en que el mundo tienta aún a los cristianos. Porque tú y yo, si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que quizá muchas veces estamos también como el mundo, tras el poder, tras el placer, tras las riquezas, tras las mismas cosas que ofrece la Babilonia. La segunda cosa que podemos ver aquí es que su poder es impresionante porque está sobre la bestia. Dice que tiene la sangre de los mártires, embriaga a los reyes y a las personas de todo el mundo. Parece tener una influencia tremenda y la realidad es que así es. Parece estar en control del mundo el día de hoy. Dicta las modas, los valores, la cultura. Y aún otra vez la iglesia de repente se ve tentada a no parecer anticuada, a no parecer fuera de moda, a no parecer cerrada al mundo, al progreso, a la cultura. ¿Cuántos de ustedes han visto el término relevante aplicado a la iglesia? ¿Alguien lo ha visto? ¿No? Están fuera de moda, mis chavos. Hace años que se acuñó ese término, la iglesia relevante. Y a veces tú te das cuenta que la iglesia relevante es que el pastor se vista a la moda, que haya luces y humo y música de moda, y que no sea tan bíblica. Y eso es ser relevante, relevante culturalmente hablando, que los muchachos puedan venir y sentirse como que no es algo así tan estricto, tan cerrado. Hay pastores que terminan el programa de Oprah, no sé si alguna vez han visto, pero aparece un ex pastor con Oprah y ahora te da un consejo, pero ya no te dice si Jesús es el camino, no, te habla de espiritualidad. El mundo no está en contra de la espiritualidad, el mundo está en contra de Jesucristo. El mundo no está en contra de que las personas tengan moral, el mundo está en contra de que haya verdad absoluta. La primera cosa entonces es que Babilonia es atractiva, la segunda es que su influencia es grande. Y aún nosotros como cristianos podemos ser seducidos, engañados y pensar que quien dicta las maneras, las formas, la manera de pensar es la cultura, es el mundo y no la palabra de Dios. Y hoy en día hay iglesias donde la base no es la palabra de Dios, sino lo que es relevante para el mundo también. Número 3, decíamos su poder es impresionante. Y número 4, lo que nos muestra aquí es que la Babilonia no es permanente. De hecho, ya ha sido juzgada, va a ser destruida. Y en términos de la historia, decíamos que cada reino que se ha levantado ha pasado, ha sido destruido y sale otro. Pero sabemos, porque Juan nos anticipa en esa visión que tiene de otra mujer, refiriéndose a la ciudad que va descendiendo del cielo, sabemos que toda la historia apunta a una nueva creación. Nada de lo que hay en este mundo va a permanecer, nada. No hay nada de este mundo que sea rescatable salvo las personas. Y es interesante porque cuando la Biblia habla de manera individual de los creyentes, advierte sobre la importancia de escoger vivir de una manera
que nos permita rescatar algo de este mundo. Lo vamos a ver en Corintios, pero Pablo habla de que siempre hagamos las cosas, como dijo Jesús, pensando con los tesoros en el cielo, no pensando con los tesoros de la tierra. Juan nos recuerda que nada en este mundo es permanente, nada en este mundo es permanente. Y como hemos dicho, lo único que nos podemos llevar al cielo son a las personas. Nada de lo que tengas aquí va a permanecer. Y es importante porque por eso la iglesia, por eso los cristianos necesitamos de la iglesia. Porque el mundo tiene un sistema, una perspectiva, una visión que es completamente antagónica a la verdad de Cristo. Y solamente en la iglesia es que nosotros podemos vivir lo que es la nueva creación. No significa que no vamos a juntarnos con nadie. La realidad es que si tú vives como un discípulo de Jesús, difícilmente vas a encajar en la cultura del mundo. Esa es la realidad. Difícilmente vas a encajar. Cuando tú ves aquí la sangre que ha sido derramada es la de los discípulos, no la de la gente famosa del mundo. Y por último, si nada va a permanecer, entonces tenemos que reconocer que estamos en Babilonia, pero que no somos de Babilonia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y tenemos que vivir de esa manera. Por eso, cuando el autor de Hebreos en el capítulo 11 habla de todos los hombres de la fe, dice que ellos creyeron, más bien dice, todos ellos murieron creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas, peregrinos en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Verso 16 dice, sin embargo buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Esa ciudad es la que describe Juan. Esa es la mujer, la esposa, la Jerusalén celestial que baja del cielo. Tú y yo vamos rumbo a esa ciudad. Estamos pasando por Babilonia y debemos de aprender y reconocer que estamos viviendo en Babilonia, pero nuestro destino está fuera de aquí, está en la nueva creación, en la Jerusalén celestial. Amén. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.